La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes representa un parteaguas a favor de la infancia en México. Es una ley que cambia el paradigma bajo el cual el Estado mexicano cumple con sus obligaciones frente a los derechos de la infancia. Veamos qué plantea esta ley y por qué es tan importante. Vamos a hablar de 3 aspectos novedosos de la ley. Cualquier persona necesita de un elenco de instituciones del Estado para ejercer sus derechos. Necesitamos instituciones médicas para hacer efectivo nuestro derecho a la salud. Necesitamos policías, jueces, quien recabe impuestos, quien brinde asistencia en emergencias y mucho más. Sin embargo, históricamente con respecto a la infancia, la política de Estado se ha concentrado a través de las instituciones de asistencia, como si los niños, a diferencia de los adultos, pudieran ejercer sus derechos con los servicios de una sola institución. La Ley de Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes rompe con esta mirada tradicional y reconoce que el niño, como todo ser humano, necesita del elenco íntegro de las instituciones del Estado para ejercer sus derechos. Ahora bien, cuando hablamos de la relación Estado-infancia, hay 2 características importantes de los niños a considerar. Primero, los derechos de la infancia tienen un mayor grado de interdependencia que en el caso adulto. Y segundo, el niño requiere de la asistencia adulta para ejercer sus derechos. Estas 2 particularidades exigen una actuación reforzada por parte del Estado. Pensemos en un ejemplo. Una niña enferma y debe permanecer hospitalizada durante un mes. Su ausencia afectará su desempeño escolar y será necesario avisar a la escuela la justificación de su ausencia. Normalmente, esta asistencia o esta intermediación la provee la familia. De hecho, es muy importante para el sano desarrollo del niño que sean sus adultos, su familia, quienes hagan esta tarea de gestión. Cuando los papás se hacen cargo de lo que necesitan los niños, estos se sienten protegidos y queridos. Sin embargo, ¿qué pasa cuando la familia no sabe cómo hacerlo? No lo puede hacer, no quiere hacerlo o simplemente no está. ¿Se quedaría entonces la niña sin poder ejercer sus derechos? En un caso como este, la niña no necesita de los servicios de una de las instituciones del Estado. Más bien, lo que necesita es que alguien haga la gestión entre los servicios de las diversas instituciones. Además, necesita que en la mayor medida de lo posible esté presente su familia. Es decir, requiere que el Estado actúe en la justa proporción a la capacidad familiar. Para esta peculiar tarea, la ley crea la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Este es el primer concepto paradigmático que refleja la Ley General. Propone la creación de una institución totalmente distinta a la operación tradicional pública. La Procuraduría de Protección no provee servicios al niño, sino que representa y gestiona a favor del niño los servicios que necesita de las demás instituciones. Las Procuradurías de Protección definen sus acciones caso por caso, dependiendo de lo que cada individuo necesita para la protección y restitución de sus derechos. De esta manera, la ley aterriza en el diseño institucional el cumplimiento de 2 obligaciones fundamentales del Estado. 1, la obligación del Estado de actuar como garante de los derechos del niño, niña y adolescente. Y 2, el interés superior del niño que obliga la valoración individualizada e integral de todos los derechos. Pero la ley no solo prevé lo necesario para la protección de casos individuales, y este es el segundo aspecto paradigmático de la ley. La ley también define los medios para la creación de una política de Estado a favor de la infancia. Se mandata en la ley la creación del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el CIPINA. Este órgano está encargado del diseño de la política de infancia, reconociendo que la infancia, como todos, requiere de un Estado completo. Numerosas instituciones de Estado se ven representadas en este espacio. El CIPINA desarrolla políticas para mejorar el quehacer de cada una de estas instituciones a favor de la infancia. Reconoce que los niños y las niñas necesitan que los servicios sean adecuados a su edad y grado de desarrollo.
Por ejemplo, las acciones de investigación de delitos requieren que las fiscalías cuenten con métodos especializados para la interacción con niños víctimas. La ley mandata diversas medidas de trato diferenciado y especializado para la infancia. El CIPINA perfecciona estos servicios y crea las políticas necesarias. Además, la ley prevé la creación de un Sistema Nacional de Información y este es el tercer elemento paradigmático de la ley. Este sistema, entre otras cosas, cumple dos funciones de gran importancia. Por un lado, garantiza la información suficiente para la protección de niños. Por ejemplo, si existe una denuncia de que un niño ha sido extraviado, esta información se puede cruzar con las bases de datos de niños residentes en albergues u otros centros de asistencia. Por otro lado, garantiza que los problemas reales de violaciones a los derechos de la infancia se traduzcan en políticas de protección, es decir, conecta el caso con la política de Estado. Por ejemplo, supongamos que una Procuraduría de Protección responde al llamado de una escuela. Se trata de un tema grave de violencia entre pares y la familia de uno de los chicos se niega a cooperar. La Procuraduría gestiona la intervención de un juez de lo familiar a fin de obligar a la familia a participar en servicios terapéuticos. Ahora, supongamos que casos similares se registran repetidas veces, incluso en diversas procuradurías de protección del país. Estos casos alimentan al sistema de información e indican al CIPINA la necesidad de diseñar una política que facilite la intervención judicial en casos graves del llamado bullying. De tal manera, el CIPINA crea políticas basadas en datos. La Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes aterriza los derechos de la infancia en obligaciones que competen al elenco íntegro de las instituciones del Estado. En este sentido, clarifica qué obligaciones particulares corresponden a cada institución con respecto a la infancia. De esta manera, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes completa la cadena de protección.